Corrí por los pasillos fríos del Hospital General de la Ciudad de México, con el corazón retumbándome en el pecho. El sonido de mis tacones sobre el piso encerado era como un reloj implacable marcando una cuenta regresiva. «Señora Torres», me detuvo una enfermera de ojos ojerosos y cabello recogido en una coleta apurada. Su gafete decía Sara Colín, ENF. «Necesito hablar con usted. Ahora». Tragué saliva. ¿Ricardo empeoró? El cardiólogo dijo en la mañana que estaba estable. Ella miró a ambos lados, como quien teme cámaras invisibles, y susurró: «Escóndase. Confíe en mí». Antes de que pudiera protestar, me empujó dentro del cuarto de insumos contiguo a la UCI de Ricardo. Cerró casi por completo, dejando una rendija por donde el mundo y mi vida iban a partirse en dos. Por ese resquicio vi entrar a una mujer joven, alta, con cabello miel y un vestido rojo que hubiera destacado hasta en Polanco un viernes por la noche. Caminó hacia la cama de mi esposo con una familiaridad que me hirió los ojos. Fue entonces cuando escuché la voz de Ricardo, nítida, nada parecida a la de un enfermo en terapia intensiva. «Sofía, amor, no deberías entrar en horario de visitas». El piso se me fue. «¿Sofía?» Ella sonrió. Ese tipo de sonrisa hecha de práctica frente al espejo. No soporté esperar. Los abogados confirmaron: en cuanto firmemos los traspasos, todos sus bienes quedarán solo a tu nombre. Sentí que me faltaba el aire. «¿Y los expedientes del hospital?», preguntó Ricardo con una calma calculada. «Arreglado. El doctor Méndez entendió la situación. Tu recuperación será milagrosa pero lenta. Magdalena estará tan ocupada cuidándote que no notará los movimientos empresariales, hasta que sea tarde. Yo, Magdalena Torres, Magda para todos, 64 años, hija de un comerciante de barrio y fundadora de Torres Patrimonial, había levantado un imperio inmobiliario valuado en $37 millones, comprando casonas derruidas en la Roma y la Juárez, convirtiéndolas en joyas que revistas de arquitectura presumían. Durante 3 días creí que acompañaba a mi marido en la frontera entre la vida y la muerte. En realidad, vigilaba a un actor esperando el aplauso final de su plan. «¿Y el prenupcial?», susurró Sofía, pintándose los labios con un gesto mecánico. «No hay», dijo Ricardo satisfecho. Le vendí la idea de que el amor verdadero no necesita abogados. Recordé la tarde, 5 años atrás, en un café de Coyoacán. Yo, con una carpeta de cláusulas sensatas. Él, con ojos heridos y un discurso tierno sobre confianza. Fui romántica. Y tonta. Sofía apoyó una carpeta sobre la mesa de acero. «Aquí están los poderes para manejar sus cuentas mientras te recuperas, las sesiones de las sociedades y... lo otro». «¿Lo otro?», preguntó Ricardo. «El documento para el caso de que Magda sufra un accidente. Ya sabes cómo se deprime la gente cuando se queda sin nada. A veces el dolor los empuja a decisiones trágicas». Un hielo me recorrió la espalda. Me llevé la mano a la boca para no gritar. No se conformaban con robarme. Estaban planeando matarme y hacerlo pasar por suicidio. «En una semana movemos todo», remató Ricardo. «Luego nos vamos a la casa de Acapulco, la tuya y mía. La casa que yo había comprado para nuestro 5º aniversario. Detrás de mí, la enfermera Sara volvió a aparecer como un fantasma bueno. Me señaló la salida por un pasillo de servicio que yo no conocía. Caminé sin sentir los pies hasta una sala de descanso. Cerró con seguro. Me ofreció agua. «Lo siento, señora», dijo quedo. «Llevo 2 semanas viendo a esa mujer entrar y salir, escuchando cosas que no cuadran. Ayer vi papeles con su nombre. No podía quedarme callada. La miré de verdad. Joven, cansada, valiente. «¿Por qué ayudarme?», logré preguntar. «Porque sé lo que duele la traición, y porque tengo un hijo. Si algo me pasara, quisiera que alguien lo protegiera. Esto que planean es maldad pura». Sentí que la mujer que entró al hospital, esposa fiel, empresaria confiada, se quedaba encerrada en aquel cuartito. La que salió, con la voz firme y la mirada seca, era otra. «Sara», dije, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. «Se equivocaron de mujer. Van a conocer a la Magdalena que levantó edificios con las uñas. Afuera,
La ciudad rugía como siempre. Adentro, yo ya había decidido. No iban a destruir mi vida. Yo iba a destruir su plan. Con su permiso, una petición rápida. Suscríbase al canal y ayúdenos a traer más historias todos los días. Esa noche, regresé a mi casa en Lomas de Chapultepec sin sentir el cuerpo, como si caminara sobre aire espeso. Cada cuadro, cada mueble, cada rincón que antes me hablaba de una vida compartida, ahora era evidencia de una farsa. No era nuestro hogar, era mío. Mis ahorros, mis ideas, mis diseños. Ricardo no había aportado más que su firma y una sonrisa encantadora. Encendí la chimenea, serví un trago de whisky que él guardaba para ocasiones especiales y pensé, esto definitivamente lo es. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje. Me siento un poco mejor. El doctor dice que no te preocupes por venir esta noche. Descansa, amor. Te quiero. Respondí sin temblar. Yo también te quiero. Luego, en voz baja, frente a la llama que danzaba, maldito hipócrita. Pasé horas revisando archivos, contratos, movimientos bancarios. Gracias a mis años de paranoia empresarial, la mayoría de mis bienes seguían a mi nombre. Pero recordé que México es un país de sociedad conyugal, y 5 años de matrimonio bastaban para darle derechos. Si yo moría sin testamento. Cerré la laptop, respiré hondo. Si pensaba que yo era una viuda ingenua, estaba a punto de descubrir con quién se había casado realmente. A la mañana siguiente, llamé a Mariana Fuentes, la abogada más temida entre los empresarios inmobiliarios de la ciudad. Mariana, soy Magda Torres. Necesito una cita urgente. Se trata de un fraude de $37 millones. Silencio. En 1 hora en mi despacho, respondió ella. Después marqué a Julián Morales, mi contador de toda la vida. Congela todas las cuentas conjuntas, ya. Transfiere los fondos a las cuentas que abrimos antes del matrimonio. Magda, ¿qué está pasando? Vamos a llamarlo una auditoría preventiva, contesté seca. Y Julián, que nadie, absolutamente nadie, le diga a Ricardo. Colgué y respiré. Sentí por primera vez una especie de poder frío, el que viene cuando el miedo se apaga y solo queda estrategia. Llamé a Sara. Necesito que escuches, observes y me informes. Nada de riesgos, ¿de acuerdo? Haré lo que pueda, señora, pero si se dan cuenta... No se darán cuenta, y cuando esto termine, no volverás a trabajar en ese hospital. Trabajarás conmigo. ¿De verdad? El tipo de verdad que paga la universidad de tu hijo. Esa tarde me vestí con un traje azul marino que me hacía sentir imparable y conduje hacia el despacho de Mariana. Su oficina, en Paseo de la Reforma, olía a cuero y poder. Ella, impecable, me escuchó en silencio mientras relataba la conversación que había oído tras la puerta del cuarto de hospital. Tomaba notas con letra de cirujano. Lo bueno, dijo al final, es que todavía no han hecho nada legalmente válido. Lo malo, lo harán muy pronto. ¿Qué propones? Nos adelantamos. Presentamos demanda de divorcio antes de que muevan un peso, y si logras pruebas del fraude médico, los hundimos penalmente. Asentí. Quiero que él pierda todo, hasta el derecho de pronunciar mi nombre. Mariana sonrió con esa calma de quien ha ganado batallas peores. Eso se puede arreglar. Salí de la oficina con la certeza de que el juego había cambiado. Ya no era la mujer engañada, era la cazadora. En el camino de regreso, llamé a Julián. Confírmame en cuanto los movimientos estén congelados. Todo listo, Magda. Por cierto, intentaron transferir la casa de Acapulco hace una semana, pero el fideicomiso que hiciste en 2019 lo bloqueó. Reí, amarga. Ese fideicomiso acaba de salvarme la vida. El reloj marcaba las 10 cuando apagué las luces del estudio. Afuera, la ciudad seguía despierta, indiferente al drama de los mortales. Dentro, una idea crecía. Si Ricardo había planeado mi muerte para quedarse con mi fortuna, yo planearía su ruina con la misma frialdad. Mientras el fuego se extinguía, escribí en mi libreta. Plan de reconquista. Fase 1. Sobrevivir. Fase 2. Golpear primero. Al amanecer siguiente, desperté con una claridad que no recordaba desde hacía años. El miedo se había convertido en propósito, y el propósito es una fuerza más poderosa que cualquier venganza.
Preparé café fuerte, abrí las cortinas y observé cómo el sol bañaba los tejados de la ciudad. En esa luz comprendí que había pasado demasiado tiempo viviendo bajo la sombra de un hombre que confundí con amor. A las 9 en punto sonó mi teléfono. Era Sara, la enfermera. Su voz temblaba. Señora Torres, cambiaron los planes. Hoy a las 2 de la tarde la mujer va a regresar con un abogado. Piensan firmar los documentos hoy mismo. Mi sangre se congeló. ¿Hoy? Sí. Escuché que Ricardo quiere acelerar el proceso. Teme que usted sospeche si se queda mucho tiempo en el hospital. Necesito que los retrases, Sara. Lo que sea. Documentos extraviados, examen pendiente, cualquier cosa. Pero manténlos ocupados hasta las 4. Haré lo que pueda, pero si descubren que los escucho, no lo harán. Y recuerda, ya no trabajas para el hospital, trabajas para mí. Colgué y llamé de inmediato a Mariana, la abogada. Presentamos la demanda hoy, en menos de 2 horas. Ya tengo todo listo, dijo sin titubear. Si firmamos ahora, el tribunal notificará esta misma tarde. A partir de ese momento, Ricardo no podrá mover ni un solo peso sin autorización judicial. El reloj marcaba las 10:30 cuando llegué al Palacio de Justicia de la Ciudad de México. El edificio, gris y solemne, imponía respeto. Mariana me esperaba en la entrada con una carpeta gruesa llena de documentos. ¿Lista para arruinarle el día? Llevo 5 años lista, respondí. Firmé página tras página sin dudar. Con cada rúbrica sentía que me quitaba un ladrillo de encima. Cuando el último sello resonó en el mostrador del juzgado, algo en mí renació. Mariana guardó los papeles con satisfacción. Listo. En unas horas, el notificador entregará la demanda personalmente en el hospital. Cuando eso ocurra, cualquier transacción que intenten quedará anulada. Perfecto. Quiero ver su cara cuando lo sepa. Apenas salíamos del tribunal cuando sonó mi celular. Era Sara, otra vez, con voz nerviosa. Señora, llegaron antes. El abogado está aquí desde el mediodía. Trajo una pila de papeles y Ricardo está de pie, caminando. Ya ni finge estar enfermo. ¿Puedes tomar fotos sin que te vean? Intentaré, pero si me descubren... No te preocupes, Sara. Hazlo rápido y mantente a salvo. Mientras colgaba, Mariana me miró con esa calma que solo tienen las mujeres acostumbradas a la guerra. Tranquila, Magda. La demanda ya está en marcha. En minutos quedará protegido todo tu patrimonio. Esperamos en un café frente al tribunal. Pasaron 45 minutos eternos. Finalmente, el teléfono sonó con un número desconocido. ¿Señora Torres? ¿Sí? Habla Tomás Bravo, notificador judicial. Acabo de entregar los documentos de divorcio a su esposo en el Hospital General. Nunca había visto a alguien ponerse tan rojo de la furia. Gritó algo sobre una tal Sofía y salió corriendo del cuarto. La mujer huyó despavorida dejando los papeles. Gracias, señor Bravo. Acaba usted de salvarme la vida. Colgué y respiré hondo. En ese instante, la satisfacción fue casi espiritual. Mi teléfono vibró de nuevo. Mensaje de Sara. Tiene que ver esto. Voy para allá. 30 minutos después, nos encontramos en una cafetería discreta de la colonia Roma. Sara llegó pálida, pero con una mirada decidida. Abrió su teléfono y me mostró las fotos. Documentos legales con mi nombre, cesiones de propiedades, contratos de nuevas empresas. Y al final, un documento con el título Testamento de Magdalena Torres. Dejé de respirar. En la última página aparecía mi firma. Falsa, pero idéntica, declarando que, en caso de mi suicidio por depresión, todos mis bienes pasarían a Ricardo Torres. Sara habló en voz baja. Planeaban hacerlo este fin de semana. Me quedé inmóvil. Habían preparado mi nota de suicidio. En ese instante, comprendí que la venganza no era suficiente. Había que buscar justicia real. Llamaremos a la policía, dije con calma. Pero primero, quiero que sepan que fui yo quien los destruyó. Mientras el sol caía sobre la ciudad, supe que el próximo movimiento sería mío, y sería devastador. Llamé a la línea de emergencia con las manos todavía temblando por la adrenalina, pero con la voz lo más serena que pude fingir. Expuse los hechos, la conversación que había escuchado,
la falsificación de documentos, la intención de hacerme parecer suicida. Me pidieron que esperara en el lugar y que no hiciera nada que pusiera en riesgo a testigos. A los 20 minutos, una patrulla y una unidad de la fiscalía llegaron a mi casa. Sentí que el mundo, de repente, había tomado partido por mí. La detective asignada se presentó en persona, Elena Rodríguez, de mirada aguda y semblante profesional. No era de las que se impresionaban fácil. Su firmeza me dio más seguridad que cualquier abrazo. Recogimos las fotos de Sara, las copias que Julián había impreso de movimientos bancarios y las capturas de correos que demostraban la comunicación entre Ricardo y Sofía. Elena escuchó todo con atención quirúrgica, anotando cada nombre, cada fecha. «Esto parece más que fraude», dijo al ordenar a su equipo. «Vamos a abrir una investigación por conspiración, falsificación y tentativa de homicidio». Mientras tanto, Sara cumplió con su parte valiente. Consiguió, con sigilo, fotografías y una grabación corta de la conversación en la que Ricardo hablaba como si planeara mi muerte. Ella arriesgó su empleo y su tranquilidad personal para obtener lo que ninguno de nosotros podía haber imaginado, pruebas incontestables. Cuando las escuché, la sangre me volvió al cuerpo con furia fría. La grabación era la confirmación de lo que ya sabía. No era paranoia, era un complot. La fiscalía actuó con rapidez, para mi suerte. Con las pruebas reunidas, solicitaron una orden de arresto temporal para Ricardo y una orden de registro en su despacho y en la casa de Sofía. La noticia corrió como pólvora por nuestros círculos. El empresario carismático que había ocupado páginas de revistas ahora estaba en la mira de la justicia. Sentí una mezcla de triunfo y tristeza. No se trataba solo de recuperar bienes, sino de exponer un mal que había operado con la sonrisa más encantadora. La intervención en el hospital también se aceleró. El director abrió una investigación interna sobre las irregularidades en los registros médicos. Había médicos y administrativos que, comprados o timoratos, habían facilitado documentación falsa. El doctor Méndez, quien en un principio había sido nombrado como cómplice, fue separado de su puesto a la espera de investigaciones. La administración del hospital, avergonzada, prometió colaborar con la fiscalía. Sara, por su valentía, recibió un reconocimiento público en la unidad, no solo por exponer la conspiración, sino por hacerlo desde la compasión. Elena y yo arreglamos que la protegerían mientras durara el juicio, y más que eso, le ofrecí trabajo inmediato. La administración de propiedades necesitaba manos honradas y ágiles. Su sonrisa al escuchar la oferta fue sincera. Por primera vez desde que entré en aquel pasillo, vi en ella a una mujer que volvía a creer en el futuro. El día del operativo, los agentes llegaron temprano a la casa de Acapulco y a la oficina central. Encontraron papeles escondidos, computadoras con correos incriminatorios y contratos con firmas falsificadas. En uno de los sobres hallaron una nota sin coma de remordimiento. Instrucciones para acelerar el proceso. Mi abogado, Mariana, coordinaría la presentación de medidas cautelares para proteger mis activos y denunciar la falsificación con pruebas documentales. Julián, por su parte, trabajó con los auditores forenses para trazar los movimientos que Ricardo había realizado durante meses. Cuando me llamaron para informarme de la detención, describieron la escena. Ricardo, sorprendido y altivo, esposado en una sala de interrogatorios. Sofía, desbordada, negando todo hasta que las evidencias la enderezaron. En su teléfono apareció la imagen de mi firma en un testamento fabricado, y no hubo excusa que la salvase. Vi en la prensa la foto que alguna vez soñé como símbolo de respeto. Mi nombre asociado a logros, no a victimización. Pero la victoria tuvo un sabor agridulce. Mientras celebrábamos, Elena me advirtió con frialdad profesional. Esto apenas empieza. Habrá audiencias, apelaciones y quizá revelaciones que nos sacudirán de nuevo. Debes prepararte. Me acosté esa noche con la televisión prendida, viendo el brillo de la ciudad que había sido escenario de mi vida. El ruido del ventilador me arrulló como un recordatorio. Sobreviví a la noche más oscura, pero la verdad que saldría a la luz aún tenía giros por revelar.
En mi escritorio, el plan de reconquista seguía abierto. Había ganado la primera batalla, faltaban las demás. Las semanas siguientes se parecieron a un huracán que arrasa y luego se queda para mostrar los daños. El caso, que en un principio parecía centrarse en el intento de vaciar mis cuentas y falsear documentos, empezó a revelar un patrón más oscuro y metódico. Detective Elena me llamó una tarde con la voz contenida. «Magda, ven al despacho, tenemos algo que no esperábamos». En la pantalla del ordenador, correos antiguos emergían como piezas de un rompecabezas macabro. Correspondencia entre Ricardo y cuentas anónimas, historiales de transferencia y, sobre todo, referencias a mujeres con perfiles sorprendentes. Mujeres de éxito que habían muerto en circunstancias que, hasta entonces, se consideraban tristes coincidencias. La investigación se abrió como una boca que mostraba más dientes. Un nombre apareció desde Europa: Catherine Walsh, abogada que afirmaba haber seguido los pasos de un hombre que firmaba como Ricardo Thompson en otra vida. Su hermana había muerto en circunstancias extrañas años atrás, y al ver mi foto en los noticieros, sintió que todo encajaba. Catherine voló a México con carpetas que olían a archivos polvorientos y a verdades demasiado antiguas. Nos miramos por primera vez en el aeropuerto. Había en su mirada una mezcla de alivio y condena. «Creí que estaba loca por perseguirlo», dijo en voz baja, hasta que el mundo mostró su cara. Con Catherine y la colaboración internacional, comenzaron a reabrirse expedientes en varias ciudades. Suicidios, accidentes, pólizas de seguro a nombre de cónyuges y beneficiarios sospechosos. Los investigadores documentaron similitudes en los métodos: parejas encantadoras que aislaban a sus víctimas, documentos forjados y seguros de vida asombrosamente convenientes. La pieza que faltaba, un patrón repetido por años, encendió alarmas en agencias policiales de otros países. Lo que había sido un golpe a mi patrimonio se volvió una misión: exponer a un depredador que había hecho de la codicia su modus operandi por décadas. En las audiencias preliminares, la sala rebosó de rostros expectantes: periodistas, familiares de víctimas y gente que simplemente quería ver cómo se hacía justicia. Ricardo mantuvo la fachada inicialmente, pero las pruebas acumuladas, correos, registros bancarios, testimonios y la grabación de la conversación en la UCI configuraron un cuadro imposible de negar. Sofía, acorralada, comenzó a colaborar con la fiscalía a cambio de una reducción de pena. Su testimonio fue un martillo que rompió las defensas del que fuera mi marido. Él, que se consideraba astuto, vio caer su mundo con la misma rapidez con la que había urdido mi caída. Mientras se desarrollaba el proceso penal, mi vida empresarial no se detuvo. Con Julian y Mariana a mi lado, trabajamos para sanear lo que Ricardo había tocado: detectar cuentas abiertas a su nombre, recuperar fondos desviados y renegociar contratos que había intentado manipular. Lo legal y lo emocional avanzaban en paralelo. Por un lado, la lenta y fría maquinaria de la justicia; por otro, la reconstrucción íntima de una mujer que aprendía a decidir sin pedir permiso. Decidí que mi historia debía servir a otros. Junto a Catherine y Elena, creamos una fundación para apoyar a las familias de las víctimas y financiar investigaciones de casos no resueltos que ahora, gracias a nuestra causa, despertaban. La Fundación Vidas Seguras empezó modestamente, con una oficina pequeña y una línea de ayuda. Pero su impacto creció a medida que más mujeres y familiares nos contactaban con historias que antes eran susurros. Sara, la enfermera que me había salvado la vida, pasó de la UCI a mi equipo de gestión. Su capacidad para lidiar con presión y su honestidad la convirtieron en una pieza clave. La promoví a directora de operaciones de varias propiedades. Verla caminar por mi oficina con seguridad fue una de las mejores recompensas. En la sala de audiencias final, la Fiscalía presentó un expediente tan sólido que la defensa no tuvo salida razonable. Ricardo fue acusado formalmente de múltiples delitos que incluían conspiración para fraude, falsificación y, gracias al trabajo conjunto con agencias internacionales, cargos por homicidios en varios estados extranjeros. La sentencia, cuando llegó, fue un golpe al corazón y a la razón.
años de cárcel y el reconocimiento de que, por fin, las víctimas tendrían voz. La victoria judicial no borró las noches en vela, ni el dolor de saber que había otras mujeres que no habían sobrevivido para ver la justicia. Pero me dejó algo esencial: la certeza de que, cuando se juntan la verdad, la solidaridad y la ley, hasta los planes más siniestros pueden ser desmontados. Y en ese escombros crecieron nuevas responsabilidades, una fundación con nombre propio y la oportunidad de transformar mi pérdida en protección para muchos. El juicio de Ricardo se convirtió en noticia nacional. Las cámaras aguardaban cada audiencia. Los periodistas analizaban mi rostro como si pudieran adivinar en él la mezcla de dolor y orgullo que me habitaba. No buscaba fama. Buscaba que nadie más cayera en las trampas de un hombre así. Supe que había logrado algo cuando una mujer de edad parecida a la mía me detuvo frente al tribunal. Gracias por no quedarte callada, señora Torres. Yo también confié en alguien que casi me destruye. La abracé. Esa frase justificó todos los meses de pesadilla. Ricardo fue condenado a 35 años de prisión sin posibilidad de fianza. Sofía, su cómplice, recibió una pena menor, pero suficiente para que la justicia pesara sobre sus hombros. La detective Elena me llamó la noche de la sentencia. «Lo logramos, Magda. Es oficial». Su voz sonaba satisfecha y cansada. Yo apenas pude responder. «Sí, lo logramos. Pero ¿cuánto costó?». Los días siguientes fueron extraños. El silencio de mi casa me resultaba abrumador. Por años había sido escenario de su voz, de su perfume, de nuestras cenas de fachada. Ahora, cada habitación era un recordatorio de mi propia supervivencia. Decidí transformarlo todo. Pinté las paredes, vendí los muebles que él había elegido, redecoré con tonos cálidos y madera. No para olvidar, sino para dejar de vivir en un mausoleo emocional. La vida empresarial floreció como nunca. Con Sara y Julián al frente de nuevas operaciones, Torres Patrimonial creció hacia mercados que jamás había considerado: Monterrey, Medellín, Buenos Aires. Mis antiguas pesadillas se convirtieron en decisiones estratégicas. Lo que antes era desconfianza, ahora era precaución inteligente. Lo que antes era miedo, ahora era fuerza. Una tarde, mientras revisaba balances con Sara, ella me dijo: «Mi hijo acaba de recibir la carta de aceptación en ingeniería. No sé cómo agradecerle». Le sonreí. «Solo enséñale que la honestidad también puede ser un negocio rentable». Nos reímos. Era una risa limpia, de esas que nacen cuando una historia oscura empieza a dejar espacio para la luz. Meses después, recibí una llamada inesperada de Catherine Walsh, desde Londres. «Magda, hay algo más. Los fiscales han comprobado que Ricardo estaba involucrado en 3 muertes más. Era un asesino serial, y tu testimonio fue la pieza clave». Sentí un escalofrío. «Entonces todo terminó», dije. «Sí, por fin terminó». Pero la historia no cerró con su condena. Decidí convertir cada propiedad recuperada en un símbolo de reconstrucción. En Acapulco, la casa que había sido escenario de su plan se transformó en un refugio para mujeres víctimas de violencia patrimonial. En la entrada, una placa de bronce reza: «Aquí una mujer sobrevivió y decidió que ninguna otra sufriría sola». El primer día que visitamos el refugio, Sara me acompañó. El aire olía a mar y a esperanza. Varias mujeres nos esperaban con sus hijos, sonriendo tímidamente. Una de ellas me dijo: «Si usted no hubiera hablado, yo no habría tenido valor para irme». Apreté su mano. Nadie debería quedarse donde lo quieren destruir. Esa noche, desde la terraza del refugio, contemplé el horizonte. Las luces del puerto titilaban como promesas, y comprendí que la verdadera justicia no estaba solo en las sentencias, sino en las segundas oportunidades. Ricardo me había quitado tiempo, confianza y amor, pero sin querer me había enseñado algo más poderoso: que una mujer que sobrevive y se levanta se convierte en fuerza para todas las demás. El viento traía olor a sal y a libertad. Cerré los ojos y pensé en mi nueva vida. Había dejado atrás a la víctima, a la esposa, incluso a la empresaria. Ahora solo quedaba Magda, la mujer que aprendió a reconstruir el mundo ladrillo por ladrillo.
pero esta vez desde el corazón. 6 meses después de la sentencia, la vida tenía un ritmo distinto. Ya no despertaba con el sobresalto de una pesadilla, sino con la curiosidad de quien ha sobrevivido al abismo y desea entender lo que sigue. Cada mañana, el sol entraba por los ventanales de mi nueva oficina en el centro de Ciudad de México, bañando de luz los planos y maquetas de proyectos en curso. Habíamos adquirido 15 edificios más en diferentes países de Latinoamérica. Sara, ahora convertida en mi mano derecha, dirigía con una seguridad que parecía haber estado esperándola toda la vida. «Magda», me dijo una mañana mientras me alcanzaba una carpeta. «La casa de Buenos Aires está lista. ¿Recuerda? La que querías destinar a programas de capacitación para mujeres mayores». Asentí. «Perfecto. Quiero que esa casa se llene de risas, de segundas oportunidades». Ella sonrió. «Ya se está llenando». Cada propiedad recuperada o nueva tenía un propósito social. En Medellín, un pequeño conjunto de departamentos funcionaba como albergue temporal para familias desplazadas. En Lima, un edificio antiguo se convirtió en escuela de oficios. Todo lo que alguna vez había sido símbolo de poder y estatus se transformó en una red de ayuda. Era mi manera de redimir el daño, de convertir lo podrido en fértil. Una tarde recibí un correo de Catherine Walsh. Adjuntaba una fotografía. Las familias de las víctimas de Ricardo reunidas en un acto de memoria en Londres. Todas encendían velas con nuestros nombres grabados en una placa que decía: «De la oscuridad surge la justicia». Respondí con pocas palabras, pero con el alma: «Gracias por creer. Seguimos vivas». Elena Rodríguez, la detective, vino a visitarme poco después. Traía una sonrisa apenas contenida. «Buenas noticias, Magda. Los últimos fondos que Ricardo escondió en cuentas offshore acaban de ser recuperados. Más de $800,000. Todo será devuelto a tu empresa». La miré en silencio. «¿Sabes lo que eso significa?» «Que ganaste». Negué con la cabeza. «No, Elena, que sobreviví. Ganar fue aprender a seguir viviendo sin miedo». Aquella noche regresé a casa y abrí una botella de vino que guardaba desde hacía años. Encendí una vela frente a la ventana y pensé en la mujer que había sido antes de todo. Ingenua, enamorada, confiada. No la odiaba, la comprendía. Era el precio de haber creído que el amor bastaba para protegernos del mal. Ahora sabía que la protección real venía de la verdad, de la lucidez y de la valentía de no mirar hacia otro lado. Sonó mi teléfono. Era Sara. Perdón, Magda, tengo un mensaje extraño. Acaba de morir Ricardo». El silencio se hizo largo. No supe qué sentir. Ni alegría, ni tristeza. Solo un vacío que olía a cierre. «Gracias, Sara. Que descanse si puede». Colgué y miré el horizonte desde la terraza. El viento soplaba suave, trayendo el rumor de la ciudad. Pensé en todo lo que había pasado. El engaño, el miedo, la lucha, la justicia. Pensé en la ironía de que un hombre que intentó matarme me había empujado, sin querer, a descubrir mi verdadero poder. Hoy tengo 65 años y mi vida apenas comienza. Dirijo una empresa más fuerte que nunca, pero sobre todo una red de mujeres que se acompañan y se salvan mutuamente. Ya no me definen los millones ni los edificios, sino las vidas que se reconstruyen gracias a ellos. A veces camino por el malecón de Acapulco, frente al refugio que fundé. Veo a las mujeres reír, a los niños correr, y pienso que esa es mi verdadera herencia. Ricardo apostó todo a mi muerte. Yo aposté todo a mi vida. Y gané. Si esta historia llega a ti, mujer que lees o escuchas, recuerda algo. No hay sombra tan densa que pueda apagar la luz de quien decide levantarse. La traición puede romperte, pero también puede revelarte. Levántate, lucha, reconstruye. Porque sobrevivir no es el final de la historia, es apenas el comienzo.